La cobertoria móvil de telefonía móvil y a la conexión a Internet a una velocidad falladiza, digna, son eixes claves para articular el acceso a la información, a los servicios públicos, al ocio o al empleo, e tamén para sostener las relaciones interpersonales. Xunto a outros derechos como a sanidad, los servicios sociales, la educación, el traballo, la vivienda ou la cultura, las telecomunicaciones son un garante de plena ciudadanía e, si faltan, son fonte de desigualdad. Pero en el medio rural asturiano, donde la accesibilidad a los servicios está ya otorgada de por sí, la falta de telecomunicaciones agrava la situación, afogando más si cabe los derechos de los seus habitantes. Son moitas las familias que non disponen todavía dunha conexión a Internet o aquellas que nada más tienen al seu alcance conectividades probes con mantenimientos deficientes, averías continuas, interrupciones repetidas, ya sobre todo con unos precios verdaderamente abusivos para la prestación que se recibe. Está claro que hay dificultades para dar este tipo de servicios en determinados territorios por lo complicado de la nuestra orografía, pero no obstante, anguaño ya se dispone de soluciones técnicas basadas en la radiofrecuencia que podrían dar acceso a Internet y a cobertoria móvil en prácticamente cualquier punto, cualquier población por acuchó que tea. De feito, la Administración asturiana tiene ya a la súa disposición una importante rede de infraestructuras de telecomunicaciones que non se está usando en toda a súa potencialidad. Asturias cuenta con verdaderas autopistas, tanto de fibra óptica como de remisores de radiofrecuencia, pero nas que están fallando los accesos, los tramos finales de distribución, deixando manchas de conectividad limitada incluso a escasos kilómetros del trazado de la red Asturcom. Esto ya una situación absurda en nuestro juicio, especialmente gravosa sabiendo ahora, como sabemos, que Hitpa malversó millones en el trazado de la red del occidente. Fai falta, por tanto, optimizar estos accesos para que los operadores puedan llegar a cualquier punto de Asturias con fluidez. Acabar de esta forma con las zonas negras y garantizar la implantación real del Internet y a la telefonía móvil. Por outro chao, dende lo público, podrían aprovecharse para establecer acuerdos más ventajosos para la Administración de uso común de recursos con operadores de telecomunicaciones privados, de forma que en las condiciones recollidas en los convenios se incentivara a estas compañías a dar cobertoria de las zonas que están deixando descubiertas, puesto que ya están aprovechando lo que lle la red pública. Además, puede fomentarse el aprovechamiento de esta red pública por agrupaciones de usuarios, pequeñas y medianas empresas y a cooperativas, apurriendo de esta forma el acceso a Internet por radiofrecuencia a esas zonas donde no están llegando bien las grandes compañías. Resumiendo, rescampla que el gobierno asturiano tiene que liderar el impulso de estas soluciones para superar las chendes y a garantizar a los habitantes del medio rural el acceso a las telecomunicaciones, extendiendo en este tema la igualdad entre las personas que pueblan Asturias con independencia del seu lugar de residencia. Con hecho, además, va a estar contribuyendo en sin duda la chuita contra la despoblación en las salas y a la desigualdad territorial.